Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. En esta noche vamos a tratar un interesante caso. Es el caso donde el Estado dominicano, a través de las compañías eléctricas de distribución de energía, se han querellado contra 14 personas y unas 25 empresas por, aparentemente, de acuerdo a lo que dice la querella, estas empresas y personas haber defraudado al Estado con sobrevaluaciones, con manejos no inadecuados de licitaciones. En fin, para tal caso conversamos en esta ocasión con el doctor Edward Veras Vargas. El doctor Veras Vargas es el representante legal del señor Maxi Montilla Sierra, uno de los presentados como imputados por el Estado dominicano. Nueva vez en este programa le damos la bienvenida al doctor Edward Veras. Gracias por venir, doctor. Gracias a ti, Gregory. De verdad que me siento muy cómodo de visitar este espacio que sigo cada vez que me es posible con mucho interés. Muchas gracias. Mire, para comenzar, sería interesante que nos vaya indicando detalles sobre parte de la presentación de esta querella. En esta presentación que se hizo el día 14 de junio por ante la Procuraduría Especializada contra la Corrupción en el Ministerio Público, las EDES indican que ellos detectaron en esas instituciones, a partir de investigaciones que se iniciaron el mismo 16 de agosto del 2020, detectaron irregularidades para llegar a la conclusión de que había instalado durante varios años una especie de estructura mafiosa. Palabras textuales escritas en la querella, con intención de, por supuesto, desfalcar estas empresas. Me gustaría inicialmente que usted, representante legal del señor Maxi Montilla, nos pueda decir qué interpreta con esta acción ya llevada a querella, porque anteriormente se habían tomado medidas contra el señor Montilla. Entonces ahora hay dos acciones, una previa sin querella y ya esta querella formal. Bien, antes que nada reiterarte las gracias y la verdad que nosotros nos sentimos sumamente afortunados porque ya salió el Leviatán, ya salió el monstruo, ya sabemos a qué nos enfrentamos. Antes estábamos peleando con un fantasma, no sabíamos de qué era que teníamos que defender a nuestro cliente porque no se nos había indicado por qué se le investigaba. En aquella ocasión, desde noviembre, había una serie de medidas cautelares en contra del patrimonio de Maxi Montilla, pero no sabíamos qué era lo que le interesaba al Estado dominicano. Nosotros le escribimos a la Procuraduría en múltiples ocasiones, pero ya al menos el Ministerio Público ya tiene en su poder la querella, nosotros no. ¿Ustedes tienen intervención por parte del Estado de las cuentas bancarias del señor Montilla? ¿Desde cuándo? Montilla, ¿desde cuándo? Desde finales de noviembre de 2020, las cuentas bancarias están inmovilizadas. Ahora bien, ¿qué ocurre? Personales y de las empresas. Personales y de las empresas, es así. Hay sumas importantes de dinero, incluso sumas que se retuvieron porque se le deben a la DGI y fueron retenidas, fueron inmovilizadas y no hemos acercado a ello. Mire, esto se le debe a la DGI, es al mismo Estado que se le debe por concepto de ITEVIS, retenciones, impuestos sobre la renta. Vamos a ponernos de acuerdo para pagar eso porque al final del día ese dinero no hay discusión que del Estado. Entonces, ¿qué hacemos reteniéndolo ahí, generando intereses, cargo, mora? ¿Y la justificación legal para hacer estas intervenciones bancarias, cuál es? Una orden judicial, pero la política de los tribunales es no entregarla. El Ministerio Público tampoco nos las ha entregado, las órdenes. Entonces nosotros las hemos pedido, pero no nos las han entregado. Y hemos tratado de llevar la fiesta en paz sobre la base de que a nosotros nos interesa colaborar con la investigación. Pero les reitero, las querellas nosotros sabemos un poco de lo que supuestamente dicen por dos razones. La primera razón es que el
representante, el presidente del Consejo Unificado de las EDES, el señor Andrés Astacio, hizo un media tour donde él se explayó diciendo qué tendrían esas querellas, y existe un documento apócrifo que ha circulado con mucha intensidad en las redes que aparentaría ser la querella, pero que al no estar firmado por nadie, al no habérmelo notificado nadie, pues nosotros no lo tomamos como algo oficial. Nosotros sí le pedimos el día 15 de junio, al día siguiente del depósito de la querella, le solicitamos al Ministerio Público que nos notifique la querella. Creemos que todavía quizás es muy pronto y por eso no tenemos una respuesta. Si no tenemos una respuesta de aquí al miércoles, vamos a reiterar la solicitud para nosotros estar en condiciones de empezar a defendernos de todo lo que allí se diga. Ahora, nosotros lo que hemos decidido es salir al frente de aquellas falsedades que son más evidentes, ¿verdad? Y hacerle saber a la ciudadanía que hay que oír las dos campanas, porque lo que se pretende, haciendo un media tour, haciendo todo esto, es una crucifixión moral, juzgar y condenar en los medios de comunicación a una persona por el mero hecho de que le parece, de que parecen fabulosas las cifras de los negocios que ha hecho en el sector, obviando que se trata de una persona que ha desarrollado negocios por más de 17 años, que ha pagado todos sus impuestos, que se financió con la banca privada y no con la banca estatal, y que simple y llanamente se trata lo que ha ganado, la diferencia entre su precio de compra y precio de venta. En este caso se le quiere llamar sobrevaluación, pero en lo que yo conozco del comercio, en tantos años de ser profesor de Derecho Comercial, puedo decir que eso se le llama el margen de intermediación del comerciante y que ninguna empresa hace negocios para perder dinero. Entonces, de eso es que nosotros podemos ir hablando mientras el Ministerio Público tiene la gentileza de notificarnos la querella. Mire, precisamente de ese expediente que ustedes esperan formalmente, que lo conocen, como lo conocemos algunas personas que hemos tenido acceso a él, de los medios de comunicación, esgrime, plantea esa querella, que hay una inhabilitación para contratar, o había en su momento por parte del señor Maxi Montilla Sierra, debido a que él era, o es, él es cuñado del en ese entonces presidente de la República, licenciado Danilo Medina. También esta presunción de inhabilitación para contratar iba dirigida contra su hermano, el señor Alexander Montilla Sierra, que está en el expediente, una de las 14 personas, y contra la señora Rosagna Montilla Sierra, hermana de ambos, en la calidad que ella ostentaba a la sazón en el periodo 2012, parte del periodo 2012-2020, como directora financiera de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Y por demás, la señora Rosagna es esposa del señor Luis de León, quien fungía como administrador de EDEST. Partiendo de este postulado en la querella presentada y depositada ante el Ministerio Público, ¿qué razón, qué justificación legal usted le da a este reclamo, a esta imputación de inhabilitación para poder contratar con empresas del Estado, que por supuesto las empresas eléctricas son parte de ella, para el señor Maxi Montilla, Alexander y la señora Rosagna? Perfecto, mira qué fácil. O sea, lo primero es que yo no conozco a Alexander Montilla, no sé quién es, no conozco tampoco a su hermana que labora en CDE, Rosagna, ¿verdad? Sí, pero hay una afiliación sanguínea. Sí, yo no los conozco. Yo soy abogado
de Maxi Montilla y de sus empresas. Ya. Yo le pregunté, al menos, ¿quién es el abogado de tu hermano? Para yo saberlo. Dice, no, yo no sé quién va a defender a mi hermano. Nosotros somos hermanos, nos queremos mucho, pero nosotros nunca hemos hecho negocios juntos. Yo respondo y explico lo mío. Y él explicará lo de él y él buscará a su abogado para que hable de eso. En cuanto al tema de la inhabilitación, yo quiero irme a noviembre, diciembre del año pasado. La persona con más autoridad en la administración pública para hablar de habilitación o inhabilitación para contratar es el director de contrataciones públicas. El señor Carlos Pimentel, de cuya hombría de bien, seriedad y apego a la ética sería algo superabundante mencionar, dijo claramente que no existía ninguna inhabilidad, ningún impedimento para que el señor Maxi Montilla hiciera negocios con las EDES, porque él no participa en ningún otro negocio. O sea, él no vende combustible, él no vende comida, no vende nada de lo otro que pueda comprar el Estado. Él nada más tiene un negocio de suministro de materiales eléctricos y no empezó en el gobierno de Danilo Medina, empezó en el año 2004 hasta la fecha, y del 2004 al 2021 ha mediado un trecho, son 17 años de trabajo. Entonces, dicho esto, entonces, ¿qué dice él? Bueno, si usted me saca a mí que yo le haya vendido un peso a la presidencia de la República o al despacho de la primera dama, entonces yo voy yo mismo y me tranco. Ahora, si yo no le vendí a ninguna institución donde el jefe sea el presidente de la República directamente, sino que le vendió a empresas donde el Estado es accionista y donde él no tenía ningún vínculo con ninguno de los administradores, entonces esa es otra historia, es lo que él sostiene. Yo del vínculo de Rosagna con De León, eso para mí es totalmente nuevo. Reitero, yo no he leído la querella porque no me la han notificado. Ya en su momento, si eso se alega, nosotros buscaremos la explicación. Ahora, sí hay un tema con Rosagna Montilla. Esa persona tiene en CDE muchos años, porque estuvo en una posición importante del 96 al 2000 y luego del 2004 hasta agosto del 20. Pero es esa persona clave en el punto que se está cuestionando en los medios de comunicación. ¿De qué tratan las contrataciones de CDE que se están cuestionando en medios de comunicación? Tratan de proyectos con fondos multilaterales, hechos por el Banco Europeo de Infraestructura, por el BEI con financiamiento internacional. Y para eso se instauran en los organismos de la administración pública comités especiales llamados Unidad Ejecutora de Proyectos. Y se pone allí personas independientes del personal ordinario de la institución, en este caso la CDEE, recomendados por los organismos internacionales, porque los organismos internacionales son muy celosos con su dinero para entregárselo a esas instituciones públicas. Es decir, el último lugar posible para que una persona haga trampa en la administración pública es a través de fondos multilaterales, porque solo se entregan cuando el visto bueno para el pago lo ha dado una serie de personas que fueron recomendadas y reclutadas por el propio organismo internacional. Es decir, personas del propio organismo internacional fueron los que dijeron, esto está correcto, pueden pagarlo. Esta adjudicación, esta licitación es correcta, esta persona ganó en buena lid, pueden firmar el contrato, pueden dar el avance. Es decir, que una persona dentro de la CDE haya hecho un pago es la consecuencia de que la unidad ejecutora de proyectos autorizó a que se moviera un centavo. Eso no se puede mover. Y todo el que conoce un poco el Estado sabe que eso es así. Ese es el último sitio, repito,
donde una persona podría hacer un acto desleal con fondos del Estado. Mire, le voy a seguir haciendo algunas preguntas claro. de las que se hace el ciudadano, porque el ciudadano dominicano usted sabe que es muy enterado. Si no es muy enterado, busca cómo enterarse. Es lo siguiente, hay licitaciones, decenas de licitaciones, que, por ejemplo, transformadores Solomon, dominicanos, propiedad, esta compañía del señor Montilla, Sí. ganó a través de los años en las distintas empresas del sector eléctrico. Sin embargo, las licitaciones, en ocasiones sucedía que los oferentes, las otras empresas oferentes, tenían de un modo u otro alguna relación con el señor Montilla. Entonces, había ese grupo de empresas que participaban, ganaba transformadores Solomon, porque se entiende, dice la motivación de la querella, que ya había una especie de componenda entre las distribuidoras y el proceso de licitación. O sea, había un amañamiento en el proceso de licitación, porque si todos los que participamos de una u otra manera somos afines, va a ganar uno de nosotros, y normalmente ganaba Solomon, por mencionar esa empresa. Bien, mire, con Solomon hay que hacer una gran distinción entre procesos. Solomon tiene un contrato de exclusividad para todo lo que tiene que ver con telemedición, la tecnología de la telemedición, de lo que hablamos en nuestra intervención anterior en este programa por allá por diciembre del año pasado. Y también vende commodities. Enero Enero del año pasado, de este año. Entonces, y también vende commodities. Entonces, para todo lo que tiene que ver con telemedición, es suplidor único, distribuidor exclusivo de los productos y de la tecnología de telecomunicación para la República Dominicana, lo que tiene que ver con la venta a las EDES. Entonces, al ser suplidor exclusivo, condición que se le ha querido negar en la querella, pues entonces el proceso era simplemente de selección del proveedor y no había una verdadera licitación, porque la licitación es donde hay competidores. Entonces, ¿qué ocurre con los commodities? En los commodities, si se cumple con la ficha técnica, gana el que ofrece a un menor precio. ¿Qué ha vendido Maxi Montilla por concepto de commodities en el sector eléctrico? Dice él que de todo lo que se ha suplido en materiales y tecnología a las distribuidoras de electricidad del Estado, sus empresas han vendido en alrededor del 20% de todo lo que han comprado las 3 EDES en todo ese tiempo. Pero esto incluye el 58% del ingreso por materiales, sacando todo lo que es construcción de obras, que hubo como 3 obras, que eso incluye todo lo que tiene que ver con los medidores y que no debería de haber ninguna discusión ahí. Y entonces lo que tiene que ver con el material, prácticamente la situación es, mira, yo ofrecí la calidad y el precio, la calidad requerida al precio menor, gané en buena lid y por lo tanto no hay posibilidad alguna de cuestionamiento. Cuando dice, mira, que se coludió con otras empresas para hacer que hicieran ofertas, es algo que a nosotros nos parece risible, no nos parece que tenga avisos de veracidad. Nosotros sí sabemos yo sí sé por mi experiencia en el ejercicio profesional que eso sí ocurre en otros tantos sectores del Estado. Yo he visto muchas licitaciones que me ha parecido que han sido amañadas, pero eso no es tan fácil de probar. Y yo mismo he denunciado que ha habido licitaciones amañadas y que ha habido colusión entre proveedores. Pero en este caso concreto, todo lo que yo he visto me da a entender que eso no ocurrió.
Claro, ahí están los documentos, vamos a verlo, vamos a ver quién está detrás de cada empresa, qué tipo de relaciones tiene con el señor. Eso son cosas que se pueden investigar y se pueden descartar en su debido momento. Bueno, esa es la justificación que hace que la querella presente a 25 empresas que de una u otra manera hay relación con los señores Montilla. Bueno, la cuestión es que en cuanto a la relación con otras empresas, para ponerse de acuerdo, para participar y alterar los precios de manera artificiosa, eso nosotros negamos categóricamente que eso haya ocurrido, y cuando nosotros podamos acceder a los anexos y a la querella, pues nosotros, a la querella y sus anexos, pues estaremos en condiciones de decirle algo más concreto en relación. O sea, esa parte ustedes la descartan, que Totalmente, haya habido combinación de empresas relacionadas a Montilla con Solomon para ir a licitaciones específicas. Es que yo le pregunté muy claro, dime cuál es la relación con las demás empresas que se mencionan. Y me dice, mira, se mencionan empresas ahí de tu hermano. No he hecho negocio con mi hermano, no hemos participado juntos en eso. Se menciona a un hermano del presidente Medina. No he hecho negocio con él, no he participado junto con él. Al contrario, de los competidores que se mencionan en algunos procesos, él sí le ha suplido en el sector privado a mucha de esa gente que al final le ha vendido a las EDES o lo ha usado para otro proyecto privado. ¿Podrían haber participado entonces? Podrían haber participado personas que son sus clientes. Ya. O sea, personas que participen en una licitación, la ganen y en vez de hacer una importación se la hayan comprado a Maxi, porque Maxi... La relación de cliente-suplidor. Relación de cliente-suplidor puede haber, pero no con esas personas. Bien, mire, vamos a hacer una pausa comercial. Hay dos cartas, una que dicen los querellantes una cosa y otra que ustedes presentan también que dice otra cosa, con referencia a si Transformadores Solomon y el señor Maxi Montilla son los representantes exclusivos o no. Una Perfecto. dice que sí y otra dice que no. No sé a quién creerle. Usted nos va a ayudar en eso después de la pausa. ¿Cómo no? Venimos en breve con el doctor Edward Veras Vargas, abogado del señor Maxi Montilla Sierra. Muy bien. Doctor Edward Veras, en la carta de presentación, el folio, más de 300 páginas que tiene la motivación querellante contra su representado y otras personas y varias empresas, hay una justificación donde desmitifican el hecho de que el señor Maxi Montilla sea distribuidor exclusivo de la tecnología TWACS. Sí. Y esto por parte de la compañía internacional Aclara Technologies. Dice la querella que el día 15 de marzo esta compañía Aclara Technologies ha indicado que nunca el señor Maxi Montilla ni la empresa Transformadores Solomon Dominicanos ha sido distribuidor exclusivo de su tecnología y de sus productos en la República Dominicana y que inclusive las compañías del sector eléctrico pudieron, dice la justificación escrita de la querella, pudieron durante años haber negociado directamente con la compañía suplidor internacional. Esa es la parte de los querellantes. Peras y manzanas, o sea, un hecho, dos hechos totalmente aislados que paso a explicarle de inmediato. Pero falta otra parte. Así Doctor, como no. He tenido acceso a otra comunicación de la misma compañía, Aclara Technologies, LLC, del 24 de abril de este año. O sea, un poquito más nueva la carta, de un mes después de la primera carta, donde indica que el señor Maxi Montilla y Transformadores Solomon son los distribuidores exclusivos de la tecnología TWACS y que cualquier persona interesada en adquirir estos productos en República Dominicana debe hacerlo a través
de esa entidad física y jurídica como es Transformadores Solomon. ¿Cuál de las dos comunicaciones es la que yo me debo llevar? Perfecto, mire. Primero le explico por qué existen las comunicaciones. ¿Por qué existen decenas de comunicaciones, tantas como procesos de compras del Estado, involucran telemedición, como cartas avalando la representación exclusiva? Muy sencillo. El contrato de distribución exclusiva que existe entre Transformadores Solomon Dominicana SAS y Aclara Technologies Incorporada es un contrato que contiene una cláusula de confidencialidad. Por lo tanto, para no revelar el contenido del contrato en cada proceso de licitación y violar esa cláusula, entonces lo que se le pedía a Aclara en los Estados Unidos era que remitiera a su representante exclusivo una comunicación para cada una de esas actividades. Lo mismo ocurrió con la homologación de los medidores, porque aquí no todo el que quiera puede traer un medidor que compró por ahí, por internet, y traerlo, sino que se requiere que esté homologado el equipo por el INDOCAL, el Instituto Dominicano de Calidad. Entonces, existen comunicaciones, Aclara mandándole los equipos y diciéndole nuestro representante exclusivo para la República Dominicana es Transformadores Solomon Dominicana. Y asimismo existen correos electrónicos, decenas, dirigidas a personas que fueron directamente a Aclara a comprarle, y Aclara dijo, no, tiene que comunicarse con nuestro representante exclusivo. ¿Indocal qué indica? ¿Qué posición ha tomado respecto a eso? Indocal simplemente lo que trabajó fue la homologación de los medidores, que los medidores se aprueban o se desechan dependiendo del margen de error que tengan en la medición. Ellos tienen unos parámetros y eso no tiene nada que ver con la querella, simplemente lo traigo a colación porque a muchas entidades del Estado que no tienen que ver con las EDES, Aclara le escribió y le dijo Solomon es nuestro representante exclusivo y se lo dijo por razones diversas. Ahora bien, ¿qué ocurre con el contrato? ¿Desde cuándo y hasta cuándo y en qué condiciones Transformadores Solomon Dominicana tiene la representación? Eso se firmó en febrero del año 2013 y se renovó en el 16 y se renovó en el 20 hasta el 2024. Ahora, ¿quiere eso decir que no es posible que la distribuidora le compren directamente a Aclara si Aclara decide venderles? No, porque el contrato prevé que en ese caso Aclara le va a poder vender y tiene que pagarle una comisión a la empresa de Maxi Montilla. Ahora bien, ¿por qué no se hacía anteriormente? Porque Aclara no quería. Porque Aclara veía que las distribuidoras le pagaban muy mal. Entonces aquí lo que hay que ver es si Aclara le fió, por decirlo en el argot cibaeño, ¿verdad? Si confió ese crédito, le dio un crédito y en qué condiciones a las distribuidoras para venderle los 177,000 medidores que dice el señor Andrés Astacio que compró directamente y que se ahorró una suma de dinero importante por haber hecho la compra directa. Pero claro que se tiene que ahorrar un dinero importante porque nada más en la aduana eso paga ITEVIS, el arancel, el margen de intermediación de la compañía de Maxi Montilla, todo lo que es normal cuando usted pone una persona en el medio en una labor de intermediación. Todo eso se lo ahorran, claro está. Pero ¿por qué se hacía de otra forma? ¿Por qué le compraban a Maxi Montilla? Porque Aclara no estaba en darle crédito a las distribuidoras. Maxi Montilla compraba con un crédito a corto plazo que honraba y se financiaba con la banca privada. Entonces, las distribuidoras le pagaban a Maxi Montilla en un promedio con 300, 320, 325 días de atraso, 10 meses de atraso. Entonces, eso no era aceptable para la empresa norteamericana. Esa es la razón de ser, de por qué se hacía de otra forma. Ahora, me gustaría saber si le pagaron de contado, de dónde sacaron los fondos, si eso es un préstamo, porque es muy fácil decir, yo me ahorré tanto comprando, sí, pero no fue de contado, ni fueron 177,000 medidores. Es lo mismo que usted vaya a ferretería, usted vaya donde Corripio a comprarle una televisión, a que usted diga que le va a comprar
100. Obviamente que no. Entonces, cada vez que había una operación de volumen, el precio era consecuentemente ajustado. El descuento es en proporción del volumen. Pero los querellantes hablan de sobrevaluaciones que llegan hasta el 300%. Habría que ver caso por caso, porque todo lo que implica vender este tipo de equipo tiene que ver con la tasa de cambio y con el nivel de atraso en los pagos de la distribuidora. Si las distribuidoras están pagando a 300 días, obviamente que si usted es un empresario consciente, usted va a tomar sus costos y va a calcular el interés que usted va a pagar en la banca por fiar eso a la distribuidora. Doctor, ¿por qué el Estado Dominicano, las distribuidoras eléctricas, preferían comprarle única y exclusivamente, si era tan oneroso, al señor Montilla para poder llegar a adquirir productos con la tecnología que tiene la compañía Aclara? En el mercado internacional supongo que debe haber otras tecnologías aplicables y utilizables aquí en República Dominicana. ¿Por qué con Aclara solamente? Vamos a revisitar el tema. Existen otras tecnologías de telemedición, eso es innegable. Ahora, todas funcionan en las bandas de frecuencias que opera una planta televisora de este país. Es el grupo Telemicro de Juan Ramón Gómez Díaz. Y él se quejó cuando estaban implementando esa otra tecnología e Indotel le llamó la atención a la distribuidora de que estaban usando esas frecuencias que estaban concedidas a esa empresa y que por lo tanto debían de utilizar otra. ¿Y cuáles frecuencias? ¿De radio, de comunicación, televisión? Creo que era algo de televisión. Creo que GSM coincide con algunas frecuencias de televisión. En esa banda en que transmitían esos equipos, coincidía con, creo que era con televisión que coincidía. No estoy seguro. Yeah. Ahora bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué la tecnología TUAC? La tecnología TUAC permite la comunicación entre el módulo de telemedición de la distribuidora y el medidor de cada usuario a través del mismo cable que viaja la electricidad. Ahora bien, ¿esa tecnología es libre? No, esa tecnología está patentada a favor de Aclara en el mundo entero. Aclara tiene un monopolio por 20 años a partir de cada una de sus patentes para vender esa tecnología. A partir de ahí, cualquier otra empresa podrá copiar la tecnología y caerán los precios. Pero mientras tanto, hasta que esa tecnología caiga en el dominio público, los precios obviamente los fija Aclara. Lo mismo que pasa con la industria farmacéutica. Cuando usted tiene una farmacéutica que tiene una patente, hasta que expire la patente y se convierta en genérica la sustancia, entonces usted ve que los precios son un poquito más altos porque ellas se compensan lo que han invertido en investigación y desarrollo del producto. Entonces esa combinación, patente a favor de Aclara y representación exclusiva a favor de la empresa Transformadores Solomon Dominicana, es lo que explica que deba de hacerse de esa forma. Ahora bien, ellos estaban aquí antes del 2013, pero ¿en qué condiciones? Desde 2005 entró Aclara aquí con la telemedición y se desarrolló hasta con la misma tecnología TUAC. Con la misma tecnología. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Cómo estaban esas cuentas? 4 y 5 millones de dólares de atraso todo el tiempo, vencido con más de 6 meses y con muchas dificultades logísticas, porque la representación exclusiva no es nada más, mira, mándame esto, que la distribuidora lo va a recoger en el puerto. No, hay que hacer una logística, hay que recoger la mercancía, liquidar los aranceles, almacenarla, velar porque todo esté debidamente embalado como paso previo a que la reciban en la distribuidora. Entonces esa logística obviamente tiene un costo. Las distribuidoras dejaban en muelle cargamento de medidores por varios meses y no los retiraban, incurriendo en muchísimos recargos por demora en puerto. Entonces esos costos, además de que se dañaban las mercancías ahí, porque eso en el puerto, eso no está hecho para durar tanto tiempo al sol en un muelle. A la intemperie. A la intemperie prácticamente, el furgón. O sea que definitivamente que todos esos factores influyeron para que
Aclara optara por designar un representante exclusivo. Y el señor Montilla, representante exclusivo, acorde con lo que usted dice de Aclara Technologies, ¿qué facilidades financieras tiene con esa compañía internacional que sí le permite poder negociar con ellos? ¿Tiene crédito con ellos? Sí, tiene crédito, ha tenido crédito a varios meses y ya cuando se vencía ya el tiempo del pago de varios meses, entonces Montilla acudía a la banca privada, normalmente en una operación de factoring, descontaba algunas facturas y entonces de esa forma podía sostener la operación de su empresa mientras la distribuidora le pagaban a 300 y tantos días. Bien, quiero mencionarle ahora algo eminentemente del aspecto legal para que usted nos dé luz. Le voy a leer unas cifras. Negociaciones del señor Montilla y sus empresas con Edenorte a través de su relación comercial alcanzaron los 6.500 millones de pesos dominicanos. Con Edeeste, 6.397 millones. Con la compañía Edesur, 4.000 millones. Y con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, 3.300 millones. Al sumar estas cuatro cantidades, tenemos un total de 20.197 millones de pesos. Eso es totalmente falso y le explico por qué. Déjeme terminarle y me dice por qué la falsedad y también una pregunta si esta pregunta fuera cierta. Esos 20.197 millones de pesos son los que inicialmente en el final de la querella requerirá o requiere el Estado Dominicano para que le sea reembolsado por el señor Montilla y sus empresas al Estado Dominicano. Y también con esta cantidad de dinero negociado con ellas, ¿cuál es la parte en que ustedes pueden decir no hay necesidad legalmente de reembolsar esos dineros? Muy sencillo. Lo primero que debo decir es que en toda su existencia del 2000, en todo lo que ha hecho negocios Maxi Montilla desde el año 2004 hasta la fecha, sus empresas han vendido al sector público y al sector privado 21.000 millones de pesos. Incluyendo el sector privado. Sector privado, que son 13.000 millones a las EDES y 8.000 millones al sector privado. O sea que aún sacando al sector privado, al sector público, esa empresa tiene volúmenes considerables. Y usted sabe que usted puede decir y llenarse la boca que en el sector público era por tráfico de influencia, tendría que probarlo, que en el sector público se le favorecía, pero eso no es paja de coco, como dicen en mi campo. O sea, nadie vende por su linda cara 8.000 millones en el sector privado y gana dinero. Eso no es, eso habla un poquito de la seriedad del tema. Lo segundo es... Porque se entiende, entiendo yo, que el sector privado se cuida de no ser estafado. Claro. Y los precios marcados, de mercancía marcada en el sector privado, tiene una relación con la mercancía vendida al sector público. La diferencia que hubiera sería en base a la política de pago. No es lo mismo, dame precio para fiarte una copa a 300 días, que dame precio para pagártela de contado. Ya. De eso podemos estar hablando de posibles diferencias. Otro tema importante que hay que ver es que dice, no, pero nos estafaron con 20.000 millones. No se le vendieron 20.000 millones, se le vendieron 13.000. Pero esos 13.000 millones, entonces no se entregó nada. Fue aire lo que se entregó. O sea, no se le entregaron cables, herrajes, postes, medidores, tecnología de telemedición, telemedición en altura. No se entregó nada. Transformadores vendían unas cantidades impresionantes también. No se le vendieron nada, no se le entregó nada. Todo eso no tiene ningún valor, eso es el aire.
Entonces no están las compras a los proveedores internacionales y las importaciones. Esas importaciones de eso no pagó ITEVI en la aduana. La factura que se le presentó a la JEDE y que pagaron no llevaba ITEVI. No hubo una declaración de impuestos sobre la renta, sobre el margen de beneficios se pagaron miles de millones de impuestos. El 27% de los beneficios se pagó de impuestos. Y el ITEVI también. Y las empresas no tienen empleados que devengaron salario y se le hicieron retenciones. O sea, ahí vemos que es la misma triste historia de quienes se involucran en este tipo de cuestionamientos. Usted no puede venirme a decir a mí que si yo le presté un servicio al Estado y yo le cobré 100,000 pesos, que yo lo estafé con 100,000 pesos, porque mi servicio algo vale, ¿o no? Entonces, si yo presté el servicio, entonces no me hable a mí de que yo lo estafé con eso, sino dígame qué usted entiende que era razonable. Nosotros le hemos dicho al Ministerio Público por comunicación y está ahí, mire, si lo que le preocupan son los precios, venga que nosotros le abrimos los libros. Doctor, si yo le compro a usted, como veraces, sus planteamientos de defensa para el señor Montilla y sus empresas, entonces, ¿qué justificación habría para el Estado hacer esta demanda contra su defendido? Bueno, yo creo que en el Estado Dominicano hay mucha gente seria en la que yo creo, que pienso que le están sirviendo informaciones erradas. Yo pienso que un presidente no actúa en base a lo que sabe, porque los presidentes de una vez lo anillan y viven en una burbuja, sino que le sirven informaciones que podrían ser interesadas. Los presidentes no siempre actúan y deciden en base a lo que ellos entienden que es la realidad, sino en base a la realidad que les sirven a algunos colaboradores. Y detrás de esto nosotros hemos sostenido que existen intereses comerciales que han tratado de desplazar a Montilla para vender ellos esa tecnología. Y el cálculo que hicieron fue, bueno, si yo desplazo a Montilla, si ya yo lo desacredito, hago un escándalo, trato que caiga preso, entonces yo me voy a hacer con el contrato, pero se le olvidó que el contrato está vigente hasta el 2024 y que la fórmula es que si él no vende directamente, sino que vende directamente a la empresa, entonces él tiene derecho a comisiones que la empresa le tiene que pagar y así está establecido en el contrato. Mire, debemos ir a una pausa, pero muy interesante lo que usted acaba de mencionar. Entonces, si hay intereses comerciales, como usted indica, que suponen y entienden, también entiendo yo que ustedes saben quiénes son esos comerciantes del área o comerciantes que tienen ese interés en contra del señor Montilla y sus empresas. Ahora yo me pregunto, y a la vez le pregunto a usted, ¿qué influencia mágica pudieran tener esas personas para modificar el proceder y la actuación de un presidente o de su equipo de trabajo del sector eléctrico para levantar un expediente de esta magnitud? Es algo que nosotros estamos preparándonos para darle una respuesta contundente, que no sea como un papel mojado, como la querella que se ha presentado en contra de mi cliente. Bien, vamos a la pausa comercial para la parte final con el doctor Edward Veras Vargas, aquí en la hora 22. Bien, nos quedan unos pocos minutos, doctor Edward Veras. Hemos visto unas declaraciones de su defendido, del señor Maxi Montilla, en el sentido de que hay una deuda por parte de la compañía Edenorte de alrededor de casi 5 millones de dólares. Así es. Explíquenos eso. Bueno, es una operación comercial ordinaria de venta de telemedidores. Norte fue la distribuidora que, según su plan de inversión, hizo más compras de equipos de telemedición. Esta fue la última que se hizo. Es una operación ya bastante añeja
y inmediatamente hubo el cambio de las autoridades, hubo el interés de acercarse con el propósito de que dijeran, mira, ¿cuál es su política con esta deuda? O sea, con ese gran beneficiario del gobierno de su cuñado, entonces en esa empresa le quedaron debiendo $4,5 millones. Es en donde más se le quedó debiendo. En Edesur apenas le quedaron debiendo 12 millones de pesos, en Edeste un poquito menos, pero en todas le quedaron debiendo. Y también en los proyectos multilaterales, que ya se trata de construcción de obras de rehabilitación de redes, hay una deuda que asciende alrededor de $9 millones. Y esto tiene una explicación muy sencilla, y es que existe en esa licitación que se ganó en Buena Lid, un consorcio de una empresa reputada en construcción de redes y la empresa de Maxi Montilla para suplir los materiales, arranca la obra, pero se adelantan y van más allá de los avances que recibieron. Las ubicaciones no van al ritmo del avance de la obra y ya está construido todo eso, y ahora mismo la situación es que por el escándalo que han hecho las distribuidoras, alegando que se ha cometido un fraude, invocando una cláusula que tienen los contratos de financiamiento multilateral que les permiten retirarse hasta por el simple rumor, pues el financiamiento de esa obra pues se ha retirado. El Banco Europeo de Infraestructura se retiró por ese rumor de corrupción que a nuestro juicio es totalmente infundado. Entonces estamos hablando de que ya esto le ha causado un grave perjuicio económico y le seguirá causando, porque sabemos lo frágil de nuestras instituciones para una cosa, pero lo severo que pueden ser para otra. Mire, desde fuera se siente o se ve que ustedes tienen una posición un poco difícil, podemos decir, porque vemos la magnitud del expediente, vemos la cantidad de personas involucradas, las empresas involucradas. Entonces, usted como representante legal, ¿confía en que puede haber un proceso equilibrado, que pueda haber debido proceso y puede contar con una justicia justa? Bueno, la situación como yo la veo es que nosotros sabemos que es un momento difícil para ser defensor, porque el humor social, yo debo reconocer que es proclive a condenar en la opinión pública este tipo de procesos. O sea, es poco lo que uno pueda decir, uno puede venir con todos los documentos, y hay gente que no le interesa porque no está interesado en ver con objetividad una situación, sino en que haya presos, los queremos presos. Entonces, eso es algo totalmente extraño al deber ser. Yo entiendo que la justicia penal no puede ejercerse como en los tiempos romanos, donde el emperador decía con el pulgar hacia abajo que muriera o fuera al calabozo, o lo salvaba. No, aquí hay que discutir con objetividad. Yo quiero decir que en esa querella, que yo no he leído porque no me la han notificado, gente que sí ha visto lo que anda circulando en las redes, gente de mucha valía, ha dicho, y cito, parece que ellos estaban cansados cuando llegó la parte de encuadrar esos hechos que ellos alegan en un tipo penal. Porque la ley 449-06 prácticamente quitó todos los tipos penales de la ley 340 de compras y contrataciones públicas. O sea, todo lo que usted ve que dicen, que yo le estoy desmintiendo que sea así, le estoy diciendo que no fue así. Si ellos tuvieran razón, aún así tuvieran serias dificultades para alegar y probar que ahí hay una infracción penal, que de eso que yo me ocupo. Porque yo no estoy aquí para defender la moralidad de la gente, sino que estoy aquí para discutir si hay un hecho con relevancia penal o no la hay. Yeah. Entonces, a mi juicio, no lo hay. Y por eso yo, mientras el derecho siga siendo el derecho, me sentiré tranquilo, porque este expediente
si las cosas son como se ha dicho en la prensa, nosotros vamos a tener todas las pruebas para convencer a las autoridades de que no existe una infracción penal en la especie. A las autoridades judiciales, me entiendo. Autoridades del Ministerio Público, un Ministerio Público dirigido por doña Miriam Germán, debe ser tranquilidad para todas las partes. O sea, ¿usted piensa que este expediente puede ser que no vaya a juicio? Bueno, yo no veo cómo puede llegar a juicio una situación como esta. No lo veo. Pero si llegara a juicio, porque no se puede descartar nada, uno tiene que trabajar para lo mejor, prepararse para lo peor, esperando lo mejor, pero yo estoy convencido de que esto es algo que no debería ser judicializado. Bien. Doctor Edward Veras, gracias por estar con nosotros aquí en la hora 22 tratando este caso que ha ocupado tanta atención en los medios nacionales de opinión y por supuesto son cosas que uno le da seguimiento. Muchas gracias a usted, de verdad que sí, muy agradecido por la oportunidad de llegar a su público. Señores, mañana tendremos otro programa interesante para todos ustedes. Hasta la próxima.